Continuamos con la explicación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Estamos en el punto 557 y 558, que tiene el título La subida de Jesús a Jerusalén. Son dos sencillos puntos que están colocados después del misterio de la transfiguración, la subida de Jesús a Jerusalén. Los leo brevemente y paso a comentarlos. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba Jesús que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Pues bien, el sentido de la subida de Jesús a Jerusalén está íntimamente ligado al sentido de la pasión. El Evangelio, como ya hemos explicado en programas precedentes, está, según los escrituristas, dividido en dos partes. La parte de Galilea, que se llama la primavera de Jesús, y luego está la parte ya más ligada a la pasión, la subida a Jerusalén, y su predicación en Jerusalén, que ya es la antesala de la pasión. La subida a Jerusalén es pues un momento importante para Jesús. Él sabe a dónde se dirige. Lo primero que habría que hablar, y por poner un fundamento a lo que estamos diciendo, es hasta qué punto Jesús era consciente de a qué se dirigía a Jerusalén. Si era consciente del sentido de su vida, de cuál era el destino de su vida. Hay quien, desgraciadamente, pues ha interpretado algunos sectores de la llamada teología de la liberación, otros sectores de las teologías, de distintas teologías, han dicho que Jesús, él no era consciente de que fuese a morir, que su vida fue como un desenlace fruto de un enfrentamiento político con las autoridades de su tiempo. No es que Jesús, eso de que Jesús había venido a entregar su vida en la cruz por nosotros, son interpretaciones religiosas, dicen ellos, ¿no? Algunos de estos autores vienen a decir que en realidad, pues lo que le ocurrió a Jesús es lo que le ocurre a todo hombre justo que se enfrenta con las autoridades corruptas, y entonces, fruto de ese enfrentamiento sociopolítico, pues hacen por lo tanto una interpretación, digamos, no religiosa, sino meramente sociopolítica, de la muerte de Jesucristo. Bien, por lo tanto, vamos a hablar de esto un poco en profundidad. ¿Qué sabía Jesús de lo que le esperaba? ¿Qué sentido dio Jesús a su muerte? ¿Qué sentido dio Jesús? ¿Con qué sentido vivió los acontecimientos que estaban ocurriendo? En primer lugar, hay que decir que Jesús pudo prever su muerte. Pues, en primer lugar, porque él era consciente de lo que suponía, que estaba cuestionando de una manera profunda, pues la concepción farisaica de la religiosidad, la concepción de la religiosidad de esas clases dirigentes de la sociedad judía. La estaba cuestionando, y eso era verdaderamente polémico. Por ejemplo, cuando Jesús cuestiona la concepción del sábado, acordémonos que el que traspasaba el sábado en lo que ellos entendían que era traspasar el sábado, ¿no? El que traspasaba el sábado, el que no lo respetaba, debía ser condenado a muerte. Por ejemplo, en Éxodo 31:14 dice: guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. En la concepción judaica del Antiguo Testamento, pues el trabajar en sábado, como Jesús curaba en sábado, pues podía ser motivo de una condena a muerte. Lo mismo la blasfemia, también estaba castigada con la pena de muerte la blasfemia, y sabemos que a Jesús se le acusaba
de, de blasfemar cuando afirmaba su confianza con Dios Padre. Este blasfema porque se hace igual a Dios. También estaba condenado a muerte en el Antiguo Testamento el que practicase la magia, y también muchas veces los milagros de Jesús eran interpretados maliciosamente como si fuesen un acto de magia. Recordad ese pasaje del Evangelio: este cura a los enfermos por arte de Belcebú. También en el Antiguo Testamento pues era motivo de castigo a muerte. Jesús pues podía prever su muerte, la podía prever. Él predicó un concepto de mérito muy distinto al concepto de mérito que el mundo judío se ha ido desarrollando. Él habló del ofrecimiento de la gracia a los pecadores de una forma que escandalizaba en su tiempo. Si supiese qué mujer es la que tiene a sus pies, según dice el Evangelio, ¿verdad? Especialmente la acción purificadora del templo, cuando Jesús hizo aquel signo de desalojar a los mercaderes del templo, dicen algunos escrituristas, que eran el motivo que algunos buscaban para poder acabar con la vida de Jesús. De hecho, en el juicio previo a su muerte, se le acusa precisamente a le hemos oído decir: yo destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Es decir, se le acusa porque les parece provocativa, blasfema, esa acción purificadora del templo que Jesús había tenido. Incluso también, pues la misma muerte de San Juan Bautista, pues era bastante significativa para Jesús. Él vio cuál era el destino de aquel hombre que había sido fiel a la voluntad de Dios y que había denunciado el pecado. Y también Jesús venía a denunciar el pecado como profeta que era. Dice nuestro refranero, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sin duda alguna Jesús, aplicando ese refrán, era consciente de cuál iba a ser su destino, porque veía en su entorno, y en su primo Juan Bautista también vio cuál fue el destino del hombre fiel. Así pues, Jesús pudo prever su muerte. Una muerte que, por otra parte, era lógico que él preveyese, porque a sus propios discípulos les pedía que fuesen conscientes del destino de los discípulos de Jesús. Si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús pidió a sus discípulos estar dispuestos a dar la vida. Difícilmente, ¿no?, les podía pedir a sus discípulos eso si él mismo no hubiese sido consciente de que él había venido a dar la vida. Bien, sin duda alguna, pues ese texto del Evangelio de San Juan, en el que él llega a afirmar, ¿no?, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente, ¿no? Pues es un texto que consuma, ¿no?, la voluntad que tuvo Jesús de entregar su vida. No se trata pues únicamente de un enfrentamiento sociopolítico, no, sino de una voluntad de entregar la vida de una forma salvífica. Bien, pero ¿qué dijo Jesús de su muerte? Esto que hemos dicho anteriormente es qué es lo que Jesús pudo prever de su muerte a tenor de lo que veía a su alrededor. Vamos a dar un paso más. ¿Qué es lo que Jesús dijo de su muerte? Vamos a entresacarlo del Evangelio. Alabado sea Jesucristo.